Únete al equipo de WRU, quien, desde su War Room virtual, discute temas de creatividad, implementaciones, tendencias, do's y don'ts de la estrategia digital actual. Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de We Are Podcast. Nosotros somos el equipo estratégico de WRU y el día de hoy vamos a hablar de la neurodivergencia en la creatividad. Para eso voy a presentar a la invitada que nos acompaña el día de hoy, Denise Raymond. ¿Cómo estás, Denise? Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto. Estoy muy emocionada y muy nerviosa de estar aquí, pero más que nada contenta. Cuéntanos un poquito de tu background, Denise. Mi background. Bueno, ¿qué tan lejos quieres ir? Bueno, empezando más reciente, empecemos por lo más reciente mejor. Tengo una especialidad en UX Design, que es diseño de experiencias para usuarios, lo cual tiene muchísimo que ver con el background de la divergencia, lo cual vamos a discutir a continuación. Y antes de eso, fui mercadóloga y también tengo estudios en manejo de negocios, pero yo creo que eso es lo más relevante a mencionar por ahora. Súper bien. Y del lado del equipo de WRU me acompaña Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, aquí muy tranquilito, emocionado por el capítulo, y pues bueno, después de tanto tiempo les recuerdo, yo soy Jorge Gascón Matamoros, director de análisis de negocios y recientemente diagnosticado con TDA. Lo cual nos sirve muchísimo en este tema. Y como siempre, yo soy Tricia Trujillo, directora general de WRU, y bienvenidos de nuevo a este martes, #martes marketoso. Vamos a empezar con el tema que nos compete el día de hoy. Es un tema que preparamos con mucha emoción y van a ser 3 partes de este tema, porque consideramos que es muy importante en esta época de transformación social, ¿no? Y vamos a evocarlo a la parte de selección y contratación de personal a partir de la neurodivergencia. Me gustaría dar un contexto de lo que entendemos por ser neurodivergentes, que es básicamente la diversidad cognitiva y aplicativa en las tareas, ¿no? O sea, cada uno tenemos una forma de entender, una forma de trabajar, una forma de expresarnos, una forma de transformar la información que recibimos y trasladarla a tareas específicas en el trabajo. Y creo que en esta época de concientización y mucha deconstrucción social, nos estamos abriendo cada día más a ser inclusivos en todas las materias. O sea, la inclusividad ya no significa nada más género o capacidades diversas, sino también conocimiento diverso o forma de procesar información de forma diversa. Entonces, creemos que este tema pues es muy interesante en ese aspecto. ¿Por qué? Porque mientras más van avanzando las generaciones, más conscientes somos de cómo utilizamos la información y cómo podemos combinar los diferentes roles que tenemos en un trabajo, ¿no? Ahora, específicamente en las agencias que se distan de ser, no, más bien que se definen como entidades corporativas creativas, la neurodivergencia puede ser muy bien aprovechada o puede ser limitativa si no la sabemos gestionar, ¿no? No sé si tengas algún pensamiento al respecto de... Sí, a mí me gustaría hablar de 2 términos para hacer distinciones. La neurodiversidad considera que todos y cada uno de nosotros experimentamos la vida e interactuamos con el mundo de forma distinta. Y esto va muchísimo más mucho más allá de lo que pensamos, porque es desde el origen, es decir, la percepción. Es decir, cada quien tiene una sensibilidad en los sentidos distinta, ¿no? La forma en la que percibimos los estímulos visuales, los sonidos, las texturas, los olfatos, los olores, todo eso es variable. Entonces, al tener una percepción distinta del mundo, eso va a marcar que el aprendizaje también es distinto. Es decir, no es únicamente cómo funciona tu cerebro, sino cómo percibes tu realidad. Y entonces eso a su vez define cómo te comunicas con los demás y tus relaciones sociales. Entonces, eso es la neurodiversidad. Entender que todos somos distintos y todos vivimos realidades distintas. Entonces, el término neurodivergencia habla de personas que perciben el mundo y viven el mundo de forma distinta a lo que se ha denominado normal, ¿no? Como lo
socialmente o lo O comúnmente normativo, aceptado. ¿no? Ujú. Exactamente. Y entonces ahí el problema radica en que los criterios con los que las culturas corporativas han decidido qué es lo que hace a un buen empleado suelen ser precisamente todos esos comportamientos de los cuales las personas con neurodivergencia no coinciden. Entonces, ¿por qué seguimos midiendo al talento con criterios que de entrada ya los están excluyendo? Exactamente, y creo que ahí es donde viene la riqueza de este tema, sobre todo en la parte de contratación y de solidificación de equipos, ¿no? Porque al final del día, como tú lo estás diciendo muy atinadamente, no tiene mucho. Y es más, yo creo que esas prácticas todavía se llevan a cabo donde existen procesos de contratación o de revisión, por ejemplo, de CVs, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, desde que tú ves un candidato que si no cuadra perfectamente en el paquetito que tú estás diseñando desde el área de RH, entonces no es un candidato apto para cubrir una posición específica sin saber de qué cosas te estás perdiendo en ese proceso. Jorge, ¿qué nos puedes comentar al respecto de esta visión? Bueno, mira, es muy complejo porque, digo, vamos a poner como precedente, ¿no? En la época vamos a llamarlo del sueño americano, ¿no? Donde teníamos el esquema social de vamos a tener la familia nuclear y demás. Esa era la normalidad, ¿no? Y en la actualidad, pues seguimos siendo marcados de forma hegemónica en muchos temas, ¿no? El tema de la contratación y recursos humanos es uno de los que siguen siendo más hegemónicos a pesar de que haya psicólogos dentro de, ¿no? Eso hace complicado la selección de personal neurodivergente cuando en realidad, como dice Denise, no se trata de una diversidad como tal, sino se trata de una normalidad que debemos aceptar. Creo que todos en cierta forma tienen algún tipo de neurodivergencia, vamos a llamarlo así, y el concepto hegemónico pues no, en realidad es la excepción de la regla, ¿no? Ahora bien, si hablamos de procesos de contratación, ese tema pues sí se ha mantenido muy atrás con respecto a la implementación de procesos que puedan permitir tener personal neurodivergente, ¿no? Y no solo la punta del iceberg es el proceso. Porque tiene que ver con más temas como el acomodo de la oficina, acomodar las instalaciones para que todo el personal pueda tener este tipo de productividad, un esquema de trabajo distinto, ¿no? Que es con la llegada ya de la pandemia, de cierta forma, cuando se empieza a implementar el home office, donde uno como persona se da cuenta de, ok, necesito este tipo de arreglos en mi lugar de trabajo, que son los que me van a permitir ser más eficiente, ¿no? Hay gente, por ejemplo, con neurodivergencia que, como yo en este caso, que soy mucho más productivo en la noche, ¿no? Porque no hay ningún distractor, ¿no? Cuando es de día puedes tener el distractor de paso el pajarito, ¿no? Y literal, algo así de nimio puede ocasionar que tengas este tipo de distractores que le dan a la torre a tu trabajo, ¿no? Pero no nos dimos cuenta como trabajadores hasta el momento que pudimos ir descartando, ¿no? De la listita todo el tipo de factores de estrés y de distracción que, que podemos tener, ¿no? A lo largo de la jornada. Mira, yo creo que sí, efectivamente, a raíz de la pandemia y con el fenómeno del home office, tuvimos la oportunidad de explorar nuestras formas de trabajo individuales, a pesar de trabajar en equipos, pero también creo que son las nuevas generaciones, específicamente la generación Z, la que nos está haciendo muy conscientes de la diversidad en todo tipo, ¿no? Porque tú acabas de señalar que perteneces a la neurodivergencia. No, yo creo que más bien todos somos neurodivergentes porque cada uno tenemos un estilo distinto, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros lo hemos aplicado, por ejemplo,
para armar el equipo que yo le llamo internamente 3.0, que es esta nueva generación. En la nueva generación de WRU tenemos gente de generación Z, tenemos centennials, tenemos millennials, y me parece que la única persona que es generación X soy yo. Entonces estamos hablando de 4 generaciones distintas en un equipo de 20 personas. Es una amplitud de edades, de formas de entendimiento y de formas de trabajo súper diferentes. ¿Cómo estamos haciendo que vaya en éxito? Lo discutimos un poquito más adelante. Más bien, cómo nos separamos de cómo lo hacíamos anteriormente. Es decir, aunque siempre hemos sido una agencia con una bandera de inclusividad, porque no calificamos a las personas por su CV, sino por el talento que tiene, y a partir del talento que tiene es que generamos las oportunidades de colaboración. No cabe duda que cuando estábamos en oficina, yo tenía como una persona, yo soy muy estructurada. Entonces, como soy tan estructurada, ponía un chorro de candados en los procesos naturales del trabajo del día a día. Es decir, todo tenía que pasar por mi revisión. Era cansadísimo para los demás y era ultra cansadísimo para mí. No había parrilla que no se revisara, no había pauta que no se revisara, no había estrategia que no se revisara, no había presentación que no se revisara. Casi les revisaba los correos por tener este control absoluto de la identidad y servicio de la agencia. O sea, yo pasaba desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche en la oficina. Eran un chorro de horas, ¿no? Para tener una carga de trabajo similar a la que tengo hoy, y trabajaba fines de semana. Ahora, viene esta pandemia, cambia la estructura de trabajo y no te queda más que, tienes 2 opciones. O seguir queriendo tener el control y entonces explotar, o aceptar tus nuevas realidades y transformarte y deconstruirte, porque la deconstrucción también sucede en el campo laboral, ¿no? Entonces es un voto de confianza de, si yo le dejo una tarea a esta persona que es talentosa, no me importa qué camino tenga que tomar para llevarlo a cabo, siempre y cuando llegue a la meta pactada, ¿no? Y ahí se transformó la forma de gestión del equipo interno de WRU. ¿Qué piensas tú, Den? Es correcto. Y así que aplicando los principios de design thinking, de diseño de experiencia de usuario, me gustaría dar un paso atrás y cuestionar desde qué es lo que busca lograr un proceso de contratación, ¿no? Entonces, para salirnos de los esquemas que ya están establecidos, porque si queremos resolver un problema estando dentro del mismo problema, no lo vamos a lograr. Entonces, demos un paso para atrás y veamos, o sea, son básicamente personas, ¿no? Estamos tratando con personas que buscamos que hagan match con un grupo de personas. Entonces, si nos olvidamos un momento de lo que es RH y manejo de talento, etcétera, y nos metemos más bien en el mundo de las citas, ¿no? Que es básicamente lo mismo. Tú tienes necesidades, estás buscando a alguien que haga match con tus gustos, con tu personalidad. Exactamente, ¿no? Pero ¿qué pasa? O sea, si tú te metes a una app de citas, empiezas a crear a tu pareja ideal, ¿no? Entonces empiezas, por el físico, y me gustaría que sea así, y súper deportista, pero que le encante leer, y además que le guste el fútbol americano, pero también el teatro, y que me haga masajes y que sea súper masculino, y además que, o sea, creas una quimera, básicamente, ¿no? Y eso es lo que son las descripciones laborales. O sea, una descripción de una vacante es básicamente un personaje mitológico, porque lo lees y dices, esta persona no existe. Y luego, siguiente paso, si llegas a encontrar a esa persona, o sea, si realmente el personaje mitológico que creaste en tu obra de ficción te lo llegas a encontrar, ¿qué te hace creer que va a querer trabajar contigo? O sea, ¿qué le vas a ofrecer a cambio? ¿Exposición y experiencia? O sea, empecemos por ahí, que las expectativas son irreales, ¿no? Entonces vamos a quitarle capas a esto y decir, a ver, estoy tratando con personas reales, ¿no? ¿Qué es lo que realmente yo necesito? ¿Cuáles son los no negociables y cuáles son los sí negociables? Entonces todo lo que yo empiezo a poner en una dating app de que, ¿qué quiero que sea esto? A ver, o sea, sí, te encantaría que sea eso, pero ¿qué es lo que realmente en el día a día es lo que vas a usar? ¿Qué es lo que cuál es tu realidad del día a día? Entonces, a ver, estoy buscando
alguien que cumpla con estas funciones, tal, y que logre estos objetivos. Pum, pum, pum. Todo lo demás es negociable. Y entonces ya, desde ahí, ya estás abriendo un mundo de posibilidades porque estás enfocándote en lo que es realmente vital. Y me gustaría Me parece que la analogía es sumamente precisa porque al final del día, que es una pareja, es un socio comercial para tu emprendimiento, que es el matrimonio o la vida en pareja, ¿no? Es un negocio, tal cual. Y tienes que escoger al candidato que te conviene por sus aptitudes y que puedes lidiar con sus áreas de oportunidad, vamos a llamarla, para no decirles virtudes y defectos, ¿no? Es lo mismo. Ahora, ¿cómo lo hemos nosotros podido manejar que nos permite ser hoy por hoy 100% funcionales? Y como dato curioso, hay muchos que no se conocen entre sí. O sea, yo tengo jefes que tienen personal a su cargo que jamás en su vida han visto. Jamás, ¿no? De entrada, que es una de las cosas que yo me tuve que deconstruir, ese es un hecho. O sea, yo traía una estructura pues de pensamiento de una educación de generación silenciosa, ni siquiera baby boomer. A mí me crió la generación silenciosa que es previa a el baby boomer, ¿no? Entonces, toda la estructura de esto es lo que tienes que lograr, esto es lo que tienes que hacer, paso 1, paso 2, paso 3 para tener éxito. Y el éxito se definía como ¿qué? Como tener dinero, tener casa, tener auto, tener estudios, o sea, era muy hacia las metas tangibles. Y las nuevas generaciones, sus metas no son tangibles, son intangibles. Es vivir feliz, disfrutar de la vida, tener experiencias, y es muy enriquecedor. Entonces, uno como líder se tiene que quitar un chorro de marañas predeterminadas por la normatividad laboral, ¿no? Empezando por ahí. Entonces, pongamos en el proceso que tuvimos la suerte de que tengo la apertura suficiente como para decir, no siempre voy a tener la razón, hay que ver cómo está evolucionando este pedo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahora en las contrataciones? Otro de una gran área de oportunidad que yo tenía era mi involucramiento súper personal con la gente, que me hacía luego enamorarme de todo el equipo y entonces empezarlos a proteger y hasta hacerme de la vista gorda, no sé cómo plantearlo, sino decir, ay, no, bueno, se equivocó, pero como lo quiero, no pasa nada, chiquito bebé, ya te perdoné, ¿no? O sea, quitar eso de en medio. ¿Qué tuve que hacer? Por una persona que hiciera las contrataciones que no fuera yo. Así de sencillo. Y que pudiera poner un ojo objetivo en el lineamiento de estas nuevas contrataciones, porque este año tuvimos 5 nuevas contrataciones, ¿no? Entonces, ese filtro, ¿cómo lo pusimos? Pusimos una figura que, 1, sea altamente sociable, que le permita, pues, conectar rápidamente con diferentes perfiles, ¿sí? 2, darle una lista de cosas y aptitudes que sí debía de tener. Y ese es un primer filtro que se llena. Segundo filtro que se llena, ¿quién va a ser el jefe? Jefe, quiero decir, la persona que va a coordinar a este nuevo asset, ¿no? O sea, ¿con quién va a trabajar? Y ver si hay una compatibilidad, no de talentos, sino de aptitudes, sino de caracteres. Porque por lo general yo ponía en las cabezas a personas estructuradas como yo, salvo Jorge, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en el caso específicamente de Jorge y yo como socios, Jorge llena los espacios que yo no tengo. Entonces, una persona estructurada y una persona no estructurada, pues, que hacen complementarse, por eso funciona, ¿no? Pero ¿qué hacía con todas mis cabezas? Tener a minitricias, ¿no? Muy estructuradas para que tuvieran un control, voy a decirlo así, similar al que yo tenía. Y yo vivía en una constante frustración porque no me alcanzaba la percepción a darme cuenta que mi forma de pensar o mi forma de hacer las cosas, pues, es de tricia. Y no necesariamente es la forma correcta, o no necesariamente formas diferentes no me llevan al mismo resultado. ¿Sí? Entonces, hoy por hoy estoy mucho más abierta a tener
cabezas de equipo que no son estructurados, ¿no? Como por ejemplo Josué. Josué le he tenido que decir, cómprate un cuaderno, apunta tus tareas, ¿no? Porque se distrae muchísimo. Entonces, dejo ya que la gente que tiene el talento para desarrollar esa área, trabaje en esa área y cómo los apoyamos poniéndole gente estructurada alrededor para que tenga estos como touch points que funcionen y llegar a las metas comunes. Ahora, mi trabajo en esa parte de gestión estructural, ¿qué sucede? Todas las mañanas, de 9 a 10, nos vemos todo el equipo estratégico. ¿Cómo vas con esto? ¿Cómo vas con esto? ¿Cómo vas con esto? ¿Cómo vas con esto? Listo. Terminamos de hacer revisión y son libres. Si ellos deciden que después de esa junta que es agotadora porque son 125 pendientes hoy, de la mañana, 125 pendientes. Se abrumaron y quieren ir a desayunar, pues que desayunen. Quieren irse a dormir, que se duerman. Que hagan lo que tengan que hacer, pero el día que ahí dicen el estatus que tienen que entregar, que entreguen. ¿No? Ese es, por ejemplo, algo que aplicamos. No sé si tú quieras, Jorge, dar un poquito de insight, sobre todo para ti que eres como una contraparte de las cosas que yo hago. Justo, o sea, creo que una de las principales ventajas de esta modalidad nueva de llegarle a los recursos humanos y de la apertura a la neurodivergencia y demás, neurodiversidad, creo que es la eliminación, ¿cómo se llama? La eliminación de fondo de la famosísima hora nalga, ¿no? Uh-huh. Porque al final creo que, y esta es una metodología de trabajo que también he visto que en varias empresas está implementado por fortuna, ¿no? Que tienen otra cultura y otra cultura laboral, ¿no? Donde a mí no me importa a la hora a la que trabajes siempre y cuando no tengas un deadline, no, sino que el trabajo esté hecho, esté entregado, esté a tiempo, ¿no? Y eso creo que elimina temas de estrés, ¿no? Porque uh-huh. Si tomamos en cuenta casi todos los trabajos en esta hegemonía de recursos humanos decían, tienes que, ¿cómo se llama? Alta tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Frustrante, pues no, eso qué. ¿Por qué el trabajo tiene que ser frustrante? No, tampoco quiero que lleguemos al extremo de todo el trabajo tiene que ser divertido. Yay. No, pero tampoco tiene que ser un amargo cáliz en el cual tienes casi que llegar con el silicio, ¿no? La eliminación de las horas nalga también creo que nos ayuda a aumentar la productividad, además de reducir factor de estrés. ¿Por qué? Porque sabes que tú puedes manejar los tiempos de acuerdo a tus tareas, ¿no? Y en un tema de neurodiversidad y en este caso sí específico de neurodivergencia, la gestión del tiempo es fundamental, porque de nada sirve que estés sentado picándote los ojos si no va a pasar nada, ¿no? Y lo aplico en mi caso, ¿no? Hoy, por ejemplo, en la mañana tenía mis pendientes, pero para mí en mi orden de prioridades venían que lavar los trastes, que barrer, porque si elimino esos factores de estrés, me puedo ya sentar concentrado al trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo eso? Que bueno, ha sido un día mucho más productivo, ¿no? La casa y mis pendientes de la casa estuvieron hechos desde temprano y ahorita todos felices, ¿no? Entonces, creo que ese cambio estructural era la palabra que quería decir hace rato. Ese cambio estructural sí es muy, muy, muy importante, sobre todo para las labores de oficina, ¿no? Entendemos que estos cambios no pueden aplicar para todos los trabajos. Si trabajas en una plataforma petrolera, pues obviamente no. Si tienes que cumplir una jornada de 9 a 5, de 8 a 4, creo que son las plataformas petroleras, ¿no? Pero ese tema que antes era considerado, vamos a apapachar a los empleados. No, en realidad es por el bien de la empresa,
¿no? Porque al final un El punto es empleado que sean productivos, pero Exacto. que también estén satisfechos con lo que Exacto. hacen. Exacto. Porque al final del Un día es empleado- la gran parte de su vida trabajan. Entonces, Exacto. tiene que ser gozoso. Y viéndolo desde la forma presupuestal, un empleado que es productivo, pero al mismo tiempo está feliz, reduce los índices de rotación de personal, ¿no? Una de las grandes cosas que a nosotros, que a mí me gustaba de la agencia es que nuestra rotación de personal era siempre por crecimiento profesional, o bueno, casi siempre por crecimiento profesional, ¿no? Que así es como debería ser en realidad. ¿No? No porque tengas, y a nosotros nos pasó, a nuestros papás y a nuestros abuelos, es que ya voy a cumplir 30 años en la agencia. Ok, ¿y cuántos has sido feliz? ¿No? Exacto. Y desde tu perspectiva, Denise, perdóname, ¿quieres hacer un comentario? Te iba a hacer una pregunta, pero si quieres hacer un comentario, adelante. Sí, de hecho hay estudios que ya avalan todo esto que estamos diciendo. Es decir, a pesar de que es difícil medirlo, porque muchísimas personas no tienen diagnósticos y aún así personas que tienen diagnósticos muchas veces pues no se atreven a decirlo, ¿no? Porque no sabes si lo van a usar en tu contra. Pero aún así, los estudios hechos por Deloitte han dicho que equipos que tienen diversidad cognitiva pueden ser hasta 30% más productivos, lo cual nosotros entendemos perfecto, pero aún así sigue existiendo prejuicio, porque, por ejemplo, mi eslogan personal es, aquí está la playera, que es un milagro que yo trabaje, pero cuando trabajo hago milagros. Entonces, no puedo llegar a decir eso en una entrevista de trabajo, ¿estás de acuerdo? O sea, se pueden reír, pero no me van a contratar porque ese prejuicio existe. Y, por ejemplo, en casos de personas con déficit de atención, al menos estudios aquí en Estados Unidos dicen que la tasa de desempleo es del doble que de las personas consideradas neurotípicas. Y personas con autismo que son ya adultos y además tienen educación superior, 85% de esas personas están en desempleo. Entonces realmente sí hay que replantearnos cómo aún, aunque queremos mejorar, seguimos cayendo en modelos que ya están obsoletos. Por ejemplo, el proceso de contratación, o sea, en cuanto te dicen, hay un proceso de contratación, sueles pensar, ¿no? A ver, voy a redactar un currículum, voy a hacer una cover letter, voy a mandar una solicitud de empleo, después me van a entrevistar, después, ¿quién sabe qué va a pasar? Va a haber un hoyo negro y eventualmente, tal vez, me digan si sí o si no. Y si me dicen que no, pues nunca sabré qué pasó, ¿no? Y ya, ese es el proceso y así es la vida. Pero si damos un paso atrás, dices, a ver, ¿por qué? O sea, hay gente sumamente talentosa que, uno, odia hablar, ¿no? En general, ya, desde ahí. Y dos, detesta hablar de sí mismo. Entonces vas a una entrevista y la primera pregunta es, háblame de ti mismo. Ajá, cuéntame de ti. Exacto, desde ahí ya, o sea, o dile a alguien con déficit de atención, bueno, ármame tu currículum. Si no me acuerdo qué hice hace 5 minutos, ¿tú crees que me acuerdo en qué año entré a trabajar? ¿Cuánto tiempo estuve en tal empresa? O sea, eso en sí mismo es un trabajo de tesis, ¿no? Armar el currículum es un trabajo de tesis. Entonces, ¿por qué tiene que ser así? Y después las entrevistas, es muy bueno que tengas a personas altamente sociables, pero también tienen que tener una educación de todos los obstáculos invisibles que pueden existir para las personas. Por ejemplo, te voy a contar mi experiencia. Mi mente es sumamente visual, ¿no? Entonces todo lo que entra dentro de mi rango visual, mi cerebro automáticamente decide dibujarlo. Nadie se lo pidió, pero así funciona, ¿no? Entonces, si entro en una sala, o sea, si la entrevista es física, entro en una sala y estoy esperando, estoy dibujando el techo y el piso y los patrones de la alfombra y luego la música de fondo, etcétera, etcétera. Y luego si entro a la entrevista, adivina quién ahora está dentro de mi rango de visión. La persona que entrevista. ¿Qué voy a hacer con la persona que entrevista? ¿Le voy a poner atención a lo que me está diciendo? Evidentemente no, porque mi mente, exactamente, mi mente le está dibujando. Entonces estoy trazando el ojo y la pestaña y no sé qué. Y de repente la pregunta es de, ajá, ¿y tú qué opinas? ¿Y tú así qué? Ajá, exacto, de que tienes una ceja más larga que la otra. A todo. Exactamente. Es que eso está cabrón en el estatus, güey, en el estatus de las mañanas.
Yo, de verdad, amigos, es que nadie quiere ser yo. La verdad, yo vivo en un martirio que se llama Excel. Y yo sin el Excel no sé vivir. Y yo pongo en Excel las lavadoras que voy a echar. O sea, es demasiada estructura. No debería de ser así porque siento que también le robo a mi persona de estos enjoyable moments que estás describiendo a partir de, ay, hice de este mono una caricatura. Pero estoy yo clavadísima así de, ¿cuánto porcentaje has avanzado en tu pendiente? ¿No? ¿O qué piensas, Jorge? Y Jorge así de, ¿me puedes repetir la pregunta? Entonces, Exacto. caigo muchísimo yo en frustración hasta que ya decidí de, a ver, yo voy a avanzar. No me contestan su peine, su perro, ellos lo bañan, pero aquí hay una fecha. Ya será responsabilidad de cada quien si lo quiere hacer en la noche, en la mañana, si lo quiere hacer cantando, si lo quiere hacer de cabeza, si lo quiere hacer en la ducha. Que consulte su estatus, ¿no? Y encontré otra forma maravillosa de llevar ese control. Ese control son porcentajes en 4 niveles, 25, 50, 75 y 100%. Pero tiene una maravillosa clasificación del estatus donde si van atrasados, y le pongo verdú, se pinta rojo fuego así del infierno va a arder. Eso ayuda muchísimo a la gente que no me está poniendo atención porque no pueden. ¿No? Exactamente. Porque es que no eso pueden. es, Y ven el color rojo así de la cagué. Sí, no, y aquí voy a hacer mi anotación del mismo estatus, ¿no? Antes yo me sentaba y bueno, apagaba la cámara, pero cuando estábamos en esa reunión, a los 5 minutos ya estaba así, ¿no? Para los que nos están escuchando, Jorge puso la mirada perdida. Ahora, ¿qué es lo que hago? Cuando estoy en el estatus, es que lo escucho y sé que tengo otras cosas que hacer, entonces estoy tendiendo la cama, ¿no? O poniendo el café o echando la lavadora. Entonces ahí puedo decir, ok, ¿cómo me di cuenta de mi proceso? Entonces es primero los factores de ansiedad es tener un lugar cozy para trabajar. uh-huh. Y ya después es toda la labor oficinil, ¿no? Y eso hecho me ha ayudado a que ahora sí pongo más atención en el estatus, de tal suerte que pues ahora no estoy atrasado con nada, ¿no? Exacto. Y ha sido un proceso de entender además cómo es cada quien, ¿no? Porque si ustedes creen que alguien, miren, a mí me ha costado mucho trabajo trabajar con personas que no son estructuradas. ¿Por qué? Pues porque vengo de una estructura súper arraigada, donde toda mi familia, todo mi alrededor son matemáticos. Entonces, ¿ustedes creen que yo puedo tener un poquito de error? No, jamás, ¿no? O sea, aquí es contéstame ahorita en 5 minutos. ¿Qué significan 5 minutos? 5 veces 60 segundos. O sea, es una estructura de pensamiento desde la educación, ahora sí que desde la mama, fragmentada y estructurada a través de los números. Es bien difícil encontrar a una persona que tenga estas cualidades que yo tengo, pues porque no todo el mundo se crió con 3 contadores y un matemático estadista. O sea, está muy cabrón, ¿no? Entonces, la que se ha tenido que adaptar y soy consciente de ello soy yo. ¿Sí? Y ya hoy por hoy yo entiendo que Jorge necesita hacer cosas y tener mi estatus como si fuera un podcast. Que al negro le tengo que pedir que prenda la cámara porque cada vez que estamos en estatus está escribiendo. Se oye perfectamente que está escribiendo, ¿no? Josué, ¿saben cómo funciona mejor? Tomando el estatus en el baño. Entonces, vas encontrando que cada uno te va recibiendo esta información desde diferentes rincones, pero ninguno, más que esta pendeja, es la que está en la computadora llenando sus cuadritos de Excel, que a mí, a su vez, también me da paz ver cómo van avanzando. Me costó mucho trabajo integrar creativas mujeres, ¿no? Porque tenían, pues sí, no podía yo trabajar con mujeres, me costaba muchísimo trabajo. Encontré a 2, bueno, no son 2, son 3 maravillosas chicas que además de ser mujeres y de ser creativas, tienen una parte de estructura
de pendientes, de escribir con plumones, de usar corazoncitos en las IES y demás, que las llevan a ser muy estructuradas. Y entonces he tenido un refugio que antes no tenía cuando mi equipo se conformaba de puros hombres neurodivergentes. Y vivo mucho más en paz, ¿no? Ahora, yo te quería hacer una pregunta, Denise, ¿cuáles son los retos de las personas neurodivergentes cuando son freelancers como tú? O sea, tú que trabajas contigo misma y que puedes tener ciertas colaboraciones, pero con diferentes empresas, con diferentes proyectos, con diferentes cosas, ¿no? ¿Cómo has encontrado tú la horma de tu zapato? Porque al final del día, y como dato curioso para la gente del podcast, la WRU la fundamos Denise y yo juntas. Entonces, aquí sucedían dos cosas. Llegaba Denise a trabajar y entonces, jugábamos, es decir, bailábamos, cantábamos, sacábamos títeres, sacábamos a la perra a pasear, nos íbamos a tomar un café, hacíamos todo, de su jean, todo, menos trabajar. Nos la pasábamos chiquitibum bombita, pero no trabajamos una jota, nada. O B, trabajábamos y nos agarrábamos. O sea, no se podían las dos cosas, ¿no? Hasta que entendimos que el proyecto está increíble y que trabajar juntas es increíble, cada quien en su lado, ¿no? Entonces, hoy por hoy, ¿cuáles son tus retos para poder estar all alone siendo gestora de tu vida laboral? ¿Cuáles son los retos? Todos. Pero para aterrizarlo un poco más, me gustaría hablar de lo que yo llamo las muletas invisibles, ¿no? Porque efectivamente, o sea, cuando te das cuenta de que realmente tu cerebro no funciona igual que el resto del mundo y cada vez que preguntas a la gente de, ay, ¿no te pasa que? Te dicen, no. Dices, caray, ¿no? O sea, puedo echarle la culpa a todo el mundo y puedo llorar mi tragedia triste, pero o sea, eventualmente yo me tengo que hacer cargo de mi vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, algo que es un reto constante para mí en general, así como para Kung Fu Panda son las escaleras, para mí son las instrucciones. Todo lo que sea un proceso, paso 1, paso 2, paso 3. A partir del paso 3 yo nada más escucho ¿no? ¿Por qué? Porque desde que escuché paso 1 yo ya estoy cuestionando cómo podemos rediseñar ese paso, ¿no? Si es cierto que necesitamos ese paso o no. Tengo 1000 ideas y sugerencias y preguntas. Entonces evidentemente ya no estoy escuchando. Entonces lo que he aprendido a hacer es tomar notas de todo. Entonces ya sé que al principio no voy a intentar nada, ¿no? Entonces paso 1, la anoto, paso 2, la anoto, paso 3, termino la llamada. Después de esas notas hago una tabla de Excel. Después de esa tabla de Excel hago un diagrama de flujo. Después de ese diagrama lo ilustro y después lo animo y después hago una canción y después hago una obra de teatro y ¿no? Todo eso, no porque me encante trabajar de más y diga, voy a hacer trabajo extra, es simplemente para entender. O sea, tengo que hacer literal todo ese show para entender lo que para una persona le pudo haber tomado 5 minutos. Entonces yo dije, bueno, eso puede ser mi obstáculo por siempre jamás, o puede ser una herramienta que puedo compartir con el resto del mundo y puede ser muy valiosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando entro a un trabajo que se compone de puros procesos, hago todo mi show de magia y color. Y cuando tengo el proceso ya establecido, diagramado, animado, etcétera, lo comparto con el resto del equipo. Y ahora resulta que tienen un manual súper estructurado que además tiene elementos visuales y auditivos, ¿no? Que les puede servir. Lo que era antes mi muleta se convierte en una rampa que beneficia a muchos. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría transmitir. O sea, porque mucha gente se queja de, es que si voy a tener que hacer ajustes solamente por acomodar a esta persona, es injusto, ¿no? Pero es que no te das cuenta que mientras más elementos consideres, a más gente va a beneficiar, ¿no? Porque si haces de tus procesos algo que no sea únicamente auditivo, porque hay gente que aprende visual y además está estructurado y además es interactivo, etcétera, etcétera, entonces todo tu equipo se va a ver beneficiado porque de alguna forma van a entender lo que necesitan entender. Entonces, como freelancer, uso esa herramienta para mí, para regular mi tiempo y tengo listas para todo. O sea, la lista dice desayuna, lávate los dientes, porque hasta eso se me olvida, ¿no? Yo tengo mi huevito que dice, hey, desayuna. Exacto, levántate de la silla.
Bueno, para eso tengo a mi perrita que me recuerda, ¿no? Levántate de la silla, dame de comer. Pero uso esa misma estructura para mis clientes. ¿Por qué? Sorpresa. ¿Qué tipo de clientes suelo atraer? Gente dispersa, súper creativa, que le encanta idear, pero tiene cero estructura. Entonces ahora sí, como hablo su idioma y tengo cierta estructura, les puedo ayudar. Y ahí es donde está el reto. O sea, es decir, sí soy diferente, pero si conecto con alguien que logra ver más allá de esas loqueras, y no solo eso, sino que las valora, ahí está el match. Y entender que no necesitas trabajar con todo el mundo. O sea, volviendo al ejemplo del mundo de las citas, no necesitas salir con todos, no necesitas que todos sean tus novios. O sea, con uno que funcione, ya la hiciste. Exacto. Sí, o sea, aquí algo que he visto es, por ejemplo, el mismo armado en una parrilla de gestión social. Josué tiene un proceso, el negro tiene un proceso, Jorge la llena de forma diferente y a mí dámela y la voy a superestructurar. Pero al final del día cada uno de nosotros en su proceso de emparrillado, porque por angas o por mangas, los 4, por ejemplo, llevamos proceso de emparrillado. Uno de comunicación interna, otro de los procesos de clientes, otro de los procesos de clientes en el extranjero y otra de corrección por entidad corporativa, ¿no? Pero el punto es que los 4 nos enfrentamos a parrillas y los procesos de emparrillado son absolutamente diferentes para cada quien. El objetivo es tener, ¿qué? Una parrilla de publicación. That's it, ¿no? Entonces es dejarlos ir y que hagan sus procesos y no cuestionarlos. Me parece que ese para mí ha sido el aprendizaje en la parte de reclutamiento, selección y contratación y armado de equipo 3.0. Ahora, para ir concluyendo con el tema, Jorge, ¿qué cosas? Yo creo que todo eso va a ir mejorando conforme las nuevas generaciones vayan tomando el control laboral, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya va a haber una mayoría de generaciones mucho más deconstruidas de lo que la generación Z y un poco los elderly millennials son, ¿no? La generación Z, no, la generación X y la generación millennial muy early, que todavía tienen muchísimo, pues el fantasma de la educación previa, vamos a llamarlo así. Mientras más generaciones nuevas que hayan enfrentado desde el nacimiento estas abrazo a la diversidad de cualquier tipo, pues va a ser mucho más fácil que esos procesos cambien, o sea que le resta como 20 años para que este panorama de reclutamiento cambie. Jorge, ¿tú qué crees que hacemos diferente y cuál sería tu consejo para este proceso? Justo, creo que lo que hacemos diferente es básicamente dar esa autonomía a los colaboradores para que puedan hacer sus tareas de acuerdo a sus tiempos, ¿no? Creo que eso puede marcar una diferencia, ha marcado una diferencia, ¿no? Y notable en la forma en la que se ha trabajado acá en la agencia. A mí me gustaría que esto se empujara a un cambio ya más, lo mencioné hace rato, estructural, ¿no? Que empezamos nosotros y es algo que poco a poco también las demás organizaciones se han dado cuenta de, ¿no? O sea, no, a mí me encantaría decir, es que estamos descubriendo el hilo negro. No, la realidad es que no, la realidad es que lo que estamos buscando es que los empleados sean productivos y felices, ¿no? De alguna forma. Esos son los auténticos momentos felices, ¿no? Entonces. Exactamente, hashtag. Creo que al final las organizaciones que buscan ese bienestar, pues son las que han sobrevivido, ¿no? Todos los embates de, pues, el mundo moderno que estamos viviendo ahorita, ¿no? Que pues, no está para nada padre. Entonces, pues bueno, básicamente. Ok, súper. Den, ya para irnos despidiendo, ¿te gustaría dar alguna conclusión sobre el tema? Sí, que así para resumir, ¿qué es lo que se siente pasar por un proceso estándar y tradicional de contratación para una persona considerada neurodivergente? Nada más quiero que se imaginen. O sea, ¿les ha tocado alguna vez cuando van al súper que les toca el carrito que tiene la llanta así como medio chueca? Sí, todos los días. Ajá.
Después de terminar el súper acabas con un brazo así simplemente de estar tratando Súper de mamado. Ajá. Bueno, pues eso mismo se siente. O sea, se siente que tienes el carrito con la rueda chueca y encima los pasillos están diseñados para que vayas tirando todo en el camino, ¿no? Entonces, mi recomendación particular es, más que agregar cosas y reinventar la rueda, es simplemente reduce los obstáculos. La gente tiene el talento, la gente tiene ganas de crear, de ayudar, de aportar algo valioso. Simplemente reduce los obstáculos de su camino y ya ellos te van a dar, o sea, ellos te van a decir qué necesitan, qué quieren y demás. Simplemente quita los obstáculos del camino. Sí, me parece excelente conclusión y excelente primer parte de este tema. En la segunda parte de este tema que vamos a explorar, me parece que quedó programada como para dentro de 2 meses, querido podescucha, para que esté atento. Vamos a hablar del proceso de las herramientas. ¿Qué herramientas se tienen que dar en los equipos para el mejor aprovechamiento de la neurodivergencia? Y vamos a concluir con una tercera parte que creo que va a salir por abril, ya ni me acuerdo si abril o mayo, ¿no? Donde vamos a hablar de clientes neurodivergentes. Es decir, cuando los estructurados son unos y tenemos que readaptar procesos de acuerdo a el tipo de estructura cognitiva de los clientes. Entonces, no dejen de escucharnos. En este momento, mi productor George nos va a poner una cortinilla, nuestra carecita con nuestros puntos de contacto. Si quieren escribirnos rápidamente, tenemos nuestra línea de WhatsApp 55 13 72 31 93. No dejen de seguirnos, vamos a seguir con este proyecto, espero mucho tiempo más. Nos vemos el siguiente #martesmarketoso. Tengan bonita tarde. Los esperamos el próximo episodio con otro tema de marketing digital. Queremos saber tu opinión. Encuéntranos en wru.com.mx.